Arratsaldeon, ongi etorriak, muy buenas tardes. Y vamos a comenzar esta nueva conferencia preparatoria de la nueva ruta de Ermitaraba de Ayala y Arceñera. Ayer tuvimos la primera sesión con Joseba Abaitua, una sesión estupenda sobre la toponimia, que seguro que a lo mejor, yo no sé, Joseba, si estás por aquí hoy. Sí, está ahí. Estás por ahí, ¿no? Ahí te veo. Si alguno de los que estuvisteis ayer, que muchos estabais, tenéis alguna pregunta, le podéis preguntar a Joseba, o si no, al final. Muy bien. Antes de empezar la presentación, sí que os hago una petición que es muy conveniente, que es muy importante, que la decimos siempre, pero en este mundo nuestro en el que estamos, en el que yo creo que el 99% tenemos un móvil, el 1% que no tenga móvil, enhorabuena, afortunado, qué bien, qué suerte, pero los que tenemos móvil tenemos que poner el móvil en modo silencio, porque si no hay bastantes probabilidades de que durante la conferencia suene. Ayer sonó varias veces y tal, y sobre todo al que le suena pues lo pasa muy mal, ¿no? Le da un pequeño susto, al de al lado le molesta un poco. Entonces es un pequeño esfuerzo, no pasa nada, uno mira, efectivamente, lo tengo aquí en modo silencio, en modo avión, y lo que siempre yo suelo decir, que si uno luego no se olvida, se le olvida luego reactivarlo, mejor para él. Mejor para él. Bien, estará durante unos minutos, unas horas más feliz. No pasará nada. Bien, pues vamos a la sesión de hoy. Ya lo veis, el territorio y el fuero de Ayala, y el ponente pues es Juan Antonio Zárate. Le conocéis todos. Juan Antonio ha sido, bueno, en su experiencia profesional, antes de entrar también en el mundo de la política, pues él ha sido auditor de cuentas, él ha sido asesor tributario, y luego ya pues ha sido diputado de Hacienda en 2 legislaturas y ha sido el presidente de las Juntas Generales de Álava en otras 2 legislaturas. Pero lo importante es que tiene esa, aparte de esa formación y esa preparación, pues esa afición por su tierra y por el conocimiento de la historia, de la legislación de Álava. Y entonces la conoce muy bien y nos va a poder decir cosas muy interesantes sobre el territorio y el fuero de Ayala. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo para hablar de este tema tan querido como es la tierra y el fuero de Ayala, ¿no? Espero que la charla sirva al objetivo de hacer una preparación para esa visita que se va a hacer a templos y ermitas del Valle de Ayala y algún alrededor, lindando con Burgos, y que lo que voy a contar pues sea una introducción para esas visitas y nos ilustre un poco sobre la tierra. Va a ser una charla pues que no va a ser una charla de historia, pero vamos a hablar de historia. No va a ser una charla de derecho, pero vamos a hablar de derecho. Y no va a ser tampoco una charla sobre administración pública, pero vamos a hablar también de la administración pública y de nuestro entramado institucional en lo que se refiere al Valle de Ayala, ¿no? Tampoco voy a entrar, como es lógico, para no pisar el terreno de los siguientes ponentes, pues a hablar de las iglesias en su interior, a hablar de las ermitas en su interior, ni del arte que hay contenido en las mismas, sino que vamos a hablar de una serie de circunstancias de interés que puede tener el terreno. En definitiva, pues ayudar a conocer la tierra de Ayala, ¿no? Uno de los autores que se han referido a este tema del fuero de Ayala, Uriarte de Barrio, del que hablaré más adelante, decía en su introducción a su obra El fuero de Ayala que con el nombre de Ayala se conocen en Álava una antigua cuadrilla, una antigua hermandad y un actual municipio, habiendo producido esta identidad de nombre de distintas divisiones administrativas alguna confusión. Pues efectivamente, y ahora añadiríamos para más que además es una circunscripción electoral para formar con la cuadrilla de Ayala la representación en las Juntas Generales de Álava.
no hay ninguna localidad que se llame Ayala, sino que estamos hablando de un municipio, de una cuadrilla, de una hermandad, de conceptos más amplios, pero no hay ninguna localidad que se llame Ayala. Por eso es adecuado ese término por el que se le conoce genérico de la tierra de Ayala. ¿Cuándo empieza Ayala a conocerse en la historia? Pues hay esa leyenda que todos los historiadores dicen que es falsa, pero nadie renuncia a citarla, ¿no? Ayer también habló Joseba de esa leyenda que nos dice que en el tiempo en el que reinaba el rey don Alonso en Castilla, hay también quien discute si era un rey de Castilla, era un rey de Aragón, pero la cuestión es que en la leyenda pues no concreta nada, que dice este rey de Castilla que ganó a Toledo vino con un hijo bastardo del rey de Aragón que llamaban Don Pela a servirle. Y andando este rey don Alonso a correr monte sobre las peñas de Mena, vio encima de la tierra donde es ahora Ayala, que no era poblada, que se llamaba Sopeña. Estando el rey sobre la peña de Salvada, dijéronle los caballeros que por qué no poblaba aquella tierra, y díjoles que la poblaría si hubiese quien lo poblase. Y aquel conde de Don Pela de Aragón pidióle por merced que se la diese y que él la poblaría. Y algunos que allí estaban, que lo querían bien, dijéronle, señor, Ayala. Y el rey dijo, pues Ayala. Bien, esta historieta, que como digo, la niegan todos los historiadores, pues es la versión legendaria de ese nombre de Ayala, que ahí también se refirieron a los posibles orígenes en romance o en euskera de este nombre de Ayala, ¿no? Dice, por eso hubo hombre Ayala y llamóse conde Don Pela, señor de Ayala, y poblada aquella tierra de vascos y de latinados, murió, está sepultado en la iglesia de Respaldiza. Esta tierra, aunque es un mal mapa que procede del catálogo monumental de la diócesis, pues su distribución más o menos la conoce todo el mundo. Es decir, es una zona que está en el noroeste de la provincia de Álava, que está limitada por el oeste por la Sierra de Salvada y por la derecha, por el este, por las estribaciones del Gorbea y Altuve, hasta llegar pues, a los límites con Vizcaya en las encartaciones. Esta zona es la que nos va a ocupar y la que va a originar el tema que vamos a hablar. Bueno, sí conviene que al hablar del conde Don Pela no confundirlo con este otro personaje, el conde Don Pela, señor de Álava, que está en el Salón de Juntas Generales de Álava, y que a veces cuando hablamos de Don Pela, por esa coincidencia onomástica, pues parece que nos estamos refiriendo a este conde. Bueno, no, este conde teóricamente es de 200 años antes, la batalla de Ceñorigo, y estas referencias del señor de Álava, que no es el conde Don Pela del que estamos hablando. Bien, tenéis ahí la portada de la iglesia parroquial de Respaldiza, ¿no? Donde teóricamente también está el sepulcro del conde Don Pela. Este conde Don Pela, que también se le conoce en la zona como el santo conde Don Pela, porque parece que tenía unas virtudes milagreras, fundamentalmente a la hora de conseguir rogativas para que lloviera, ¿no? En 1943, Javier Ibarra, personaje importante en Vizcaya, luego asesinado por ETA, pues hizo una investigación y consiguió en un dictamen, en un documento que existe, el abrir la pretendida tumba del conde Don Pela, que está en el presbiterio de la iglesia de Respaldiza. Allí encontraron una serie de restos, algún resto de armadura parece ser también, pero sin ninguna posibilidad de identificar para nada a ese santo conde Don Pela, del que se decía en alguna crónica que estaba incorrupto en esa sepultura. Bueno, las virtudes de conseguir la lluvia, Javier de Ibarra luego lo decía un poco irónicamente, que decía que cuando habían vuelto a Bilbao que había llovido a manta y que por tanto debía de ser algún milagro de los que había hecho el santo conde Don Pela. Ayala pertenecía a Vizcaya y se constituyó en señorío al separarse de aquella. En 1089, el primer documento que nos habla del señor de Ayala
se refería como un señor independiente que podrían ocupar cargos en la corte de Castilla, pero sí a título particular, no como responsable del señorío de Ayala, ¿no? Hay una fecha importante cuando ya vamos a entrar a hablar de lo que es el fuero de Ayala, en 1373. Hasta entonces Ayala se regía por un fuero consuetudinario y de albedrío no escrito, es decir, que dependía con determinados criterios de la voluntad del señor, que era el que interpretaba toda esa normativa, y que se pone de manifiesto en el proemio del fuero de Ayala, porque es en 1373 cuando don Fernán Pérez de Ayala, señor de Ayala, diríamos que codifica las normas jurídicas que se conocían en Ayala de ese fuero de Ayala. Dice que por cuanto la tierra y señorío de Ayala es antiguo, que el señor la pobló y la foró de los fueros que le pareció, por los cuales siempre se gobernaron sin hacer apelación para ante los reyes de Castilla, ni hay escribano ni demanda por escrito, salvo que si el señor entendiera que en algunas cosas no hay buen fuero, el señor, ayuntada la tierra toda en los 5 alcaldes, puedan enmendar los dichos fueros y tirar un fuero y poner otro en los alcaldes, escogerlos la tierra y confirmarlos el señor si ve que son pertenecientes. Es decir, ahí esa fecha es importante porque es el que el Fernán I, dentro de los señores de Ayala, el que confirmó el fuero de Ayala en 1373. Y juntamente con su esposa Elvira de Ceballos fundó y dotó un convento de frailes predicadores, luego de damas, de monjas dominicas, en el monasterio de Quejana. Es el padre del Pedro López de Ayala, canciller de Castilla, del que tampoco voy a hacer más referencias porque la próxima conferencia precisamente va a hablar de los señores de Ayala y ahí sin duda Federico Verástegui pues lo sabrá hacer muy bien y hablarnos de esos señores de Ayala. Es el primer fuero escrito. Antes, sin fuero escrito, pues había usos, costumbres, que es el sentido que tiene de alguna manera la palabra fueros. Y ya nos han dicho que era de libre albedrío, es decir, que era el señor el que hacía la interpretación de la norma, que no había escribanos y que se llevaba de una manera pues bastante normal en ese sentido, ¿no? El proemio da a entender que se reunieron en la Junta de Zaraove, de lo que hablaremos más tarde, y acordaron escribir el fuero, de ahí que tenemos ese documento escrito. Y bueno, ya que estamos hablando de Quejana y de este primer señor que funda Quejana, pues vamos a hacer alguna referencia, pero también sin entrar en las características históricas, artísticas que pueda haber ni del edificio que se visitará, ni del señor don Pedro López de Ayala, en este magnífico retrato de Carlos Sáez de Tejada que está en poder en este momento de la Fundación Sancho el Sabio. Y para hablar de Quejana, pues me voy a referir a 2 o 3 cosas un poco al amparo de este sitio particular. Una de las cosas, ayer no habló Joseba del tema, pues el letrero que nos recibe a veces que pone Quesa. Bueno, esto para mí no es euskera, esto que se ha reconocido, esto es castellano antiguo, donde la Q se ha sustituido por una K y el fonema J de Quejana lo han puesto con una X de castellano antiguo, como es el ingenioso hidalgo Don Quijote, o vemos todos los días México escrito con X. Bueno, pues es la grafía que se usaba en los siglos XV, XVI y casi en el XVII, como vamos a ver con Don Quijote. Bueno, pues es un tema que desde luego a veces molesta, ¿no? De Quejana, otro tema curioso es que figura en el Quijote, cuando dice al principio el nombre del ingenioso hidalgo, pues nos dice, quieren decir que tenían sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Es decir,
esa curiosidad. Esto aparece en las primeras ediciones del Quijote, porque en las posteriores o en las que se hacen actualmente no figura esta referencia a Quejana. Pero yo creo que merece la pena de comentarlo, ¿no? También que para las visitas, bueno, afortunadamente la visita que se va a hacer sobre los bienes de Quejana pues se va a hacer en el Museo Diocesano, porque los bienes de interés que había, aparte de que está en un proceso de restauración y de definición, que es lo que se puede hacer en Quejana, pues incluso hay un concurso de ideas para ver la utilidad que se puede hacer a ese grandioso edificio pues de difícil ocupación, pues se va a hacer en el museo, donde vamos a ir viendo las joyas, o vais a tener la ocasión de ver las joyas propias que hasta hace poco se podían contemplar en Quejana. Las monjas dominicas marcharon en el año 2007 y tal vez esta referencia sea una de las últimas o la última de la visita que se hacía el día 7 de agosto, festividad de Santo Domingo de Guzmán, que la Diputación acudía a la misa que tenían allí las madres dominicas, se sacaba el relicario de la Virgen del Cabello, se colocaba en la capilla del Canciller, en el sitio del altar destinado, que el retablo tiene allí un espacio en blanco precisamente para colocar allí el relicario de la Virgen del Cabello, y se oficiaba la misa, ¿no? Esta es la última prueba, la última ocasión en que se hizo con el diputado general Xavier Aguirre, y está una de las madres dominicas pues que custodiaban en aquel momento estos objetos de culto y tesoros artísticos, y que se ponían al público en aquella ocasión, ¿no? También al hablar de Quejana, pues yo creo que es obligado a hablar del padre Hipólito, al que hemos conocido durante muchos años, ha sido el guía de Quejana durante, no sé, 40 años por lo menos, y ha explicado el monasterio, ha explicado la iglesia y ha explicado la capilla del Canciller durante mucho tiempo, y también es en esa ocasión en la que atendía. Al salir las madres dominicas, el padre Hipólito se quedó como cura párroco de Quejana, y hasta que al final también lo retiraron y falleció hace escasamente un año en Vizcaya. Bueno, pues vamos a seguir hablando del fuero de Ayala, ¿no? En 1463 se produce ahí otro, voy a hacer una especie de referencia cronológica de lo que es el fuero de Ayala a lo largo de los siglos hasta hoy. En 1463 se produce el Cuaderno de Ordenanzas de Álava, diríamos lo que se entiende como la constitución formal de lo que es la provincia de Álava. En aquel momento formaban parte también algunos territorios limítrofes, y que luego, como era la parte de Miranda y hasta Pancorbo, algún valle burgalés, y que luego también se iban incorporando en los primeros años del siglo XVI pues otras zonas que pertenecían anteriormente al Reino de Navarra, como era la Sonsierra riojana, ¿no? Entonces se constituye con el Cuaderno de Ordenanzas, diríamos que formalmente, la provincia con sus juntas generales, y se incorpora Álava a Ayala, constituyendo una hermandad, pero conservando sus prerrogativas en cuanto al fuero y en cuanto a la libertad de testar. En 1487 hay otro hecho importante en que los ayaleses piden el fuero real, las partidas, es decir, la legislación castellana y el ordenamiento de los reyes de Castilla, excepto en cuanto a las herencias o sucesiones de los bienes y cualesquiera vecinos de la dicha tierra que puedan testar o mandar por testamento o manda o donación de todos sus bienes o parte de ellos a quien quisiesen, apartando sus hijos o parientes con mucho o con poco, como quisieran o por bien tuvieran. Institución que se va a mantener incluso en la normativa vigente, ¿no? En 1489 también Pedro IV López de Ayala, señor de Ayala, los ayaleses le pidieron que derogase el fuero por ser poco apto ya, pero dándoles en su lugar las partidas, es otra vez poco la misma cuestión, pero conservándoles las tres disposiciones de la libre disposición testamentaria
que no fuesen presos por deudas y que pudiesen elegir, como hasta entonces, sus 5 alcaldes con carácter anual y que no pueda ser reelegido de seguido y que respondan de su gestión. O sea, ese periodo de vacacional entre un cargo y otro que es muy frecuente en nuestra legislación. Bueno, un juicio que podemos establecer sobre estas normas, y debido precisamente a los tratadistas, pues a Uriarte Levario, que le voy a citar más adelante, pues nos dice que la emigración ayalesa ha sido siempre consecuencia del exceso de población. Y los emigrantes han salido de su país muy bien instruidos y contando con el auxilio de los suyos. Durante el antiguo régimen, algunos ayaleses iban a servir a las reales covachuelas, acaso aprovechando el valimiento de los muchos vascongados que en ellas había, especialmente en tiempos de la Casa de Austria, que hablaríamos de Yaguno, ¿no? Ya que, según informa algún autor, Felipe III llegó a contar con 13 secretarios y 5 oficiales vizcaínos, nombre con que entonces se designaba a todos los vascongados. Otro de los tratadistas del fuero, Galinde, del que también hablaremos, por todo ello no tengo inconveniente en afirmar que es un fuero laudable, por su espíritu altamente simpático, pero que se presta a abusos, dice Galíndez. Bueno, en esta situación el fuero se mantiene con una de esas diferencias normativas hasta el siglo XIX, con las leyes abolitorias, la suspensión de los señoríos y la ley municipal de 1841, pues deja de tener vigor, pero se siguieron aplicando por costumbre la libertad de testar, siendo respetada sin alguna base jurídica más que ese fuero y el cuaderno de ordenanzas de Álava, siendo respetada por notarios, registradores y jueces. Es decir, había una aplicación práctica, aunque a veces no tenía igual el sustento legislativo que hoy exigiríamos a una norma de estas, ¿no? Durante este tiempo también la tierra de Ayala pues plantea pleitos con la provincia en los siglos XVI y XVIII, época en la que a veces tienen intención de unirse a Vizcaya, de separarse de alguna manera de Álava, y pues Uriarte Levario también enjuicia esto, dice, época en la que manera, con el estilo ameno que tiene, época en la que la manía pleiteísta se hallaba difundida por todas partes, y difícil era que los habitantes de Ayala quedasen libres de este vicioso hábito tan general en aquel tiempo, y la dificultad tocaba en los límites de lo imposible cuando ciertos privilegios fiscales y cierta organización judicial y administrativa peculiar de la tierra ofrecían continua ocasión para diferencias y cuestiones que por entonces no podían concebir de otro modo que aumentando los folios de unos santos autos y dando que hacer a la curia. Bueno, pues el balance que podemos establecer de todo este periodo es que el fuero de Ayala es uno de los más importantes del País Vasco, que al final es un derecho testamentario especial y que Ayala de alguna manera se le ha considerado como, no como una simple región de Álava, sino como un territorio en muchos casos como auténticamente independiente por esas instituciones jurídicas y civiles que tenían. Nos metemos ya en el siglo XIX, en el que, como consecuencia de la ley de ayuntamientos que se establece en 1841, estamos ahí en un periodo entre las dos leyes abolitorias, o llamadas abolitorias, la de 1839 y la de 1836, como consecuencia de las dos guerras carlistas, en la que, por un decreto de Espartero, pues se hace una ley municipal, que ya obliga a todos los municipios del reino, ¿no? Y ahí se establece el ayuntamiento, 4 ayuntamientos en la zona de la tierra de Ayala, que es el de Lezama, Ayala, Oquendo y Amurrio. Son los municipios que en ese momento se establecen. Otro hito importante a considerar, y ya es como se va haciendo una actualización de la norma, es la situación que se crea como consecuencia del Código Civil de 1888, 1889, que establece ya dentro de esa política de
codificación que se deriva un poco de los modelos napoleónicos. En 1829 había sido el Código de Comercio, pues en 1888 es el Código Civil, ¿no?, que obliga a todas las provincias del reino, pero en ese Código Civil se establece ya una excepción clara en lo que se refiere a estas situaciones de derecho civil foral. El propio Código, en el artículo 12, dice que en lo demás las provincias y territorios en las que subsiste derecho foral lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la publicación de este Código, que regirá tan solo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquellas por sus leyes especiales. Es decir, que a pesar de ese efecto de alguna manera centralizador y codificador, se está reconociendo los derechos, la legislación civil foral, que fundamentalmente pues era en el País Vasco, Aragón y Cataluña, y que el Código actuaría como supletorio de las normas, donde aquellas otras normas de derecho civil, pues algunas realmente anticuadas, pues no tuvieran una eficacia práctica en el momento, ¿no? Como consecuencia de ese Código Civil de 1888, se constituyen distintas comisiones encargadas de redactar distintos apéndices en cada territorio. Tanto en Aragón como en Cataluña, como en nuestro caso, se van haciendo movimientos de los cuerpos jurídicos, de los colegios de abogados, para establecer y concretar esos normativa civil que había quedado pues en crónicas antiguas y que era aceptada, como he dicho, por parte de notarios, registradores y jueces. Y en el caso nuestro estaríamos con el caso del derecho de Ayala y con el derecho civil vizcaíno en los municipios alaveses de Llodio y Aramayona, que hoy mismo en nuestra última ley de derecho civil foral, pues el derecho vizcaíno se aplica en Llodio y Aramayona, o Aramayo, como se ha estado aplicando hasta en ese momento, ¿no? En ese desarrollo de los apéndices forales hay trabajos que se van desarrollando, pero yo quiero significar en esta charla a tres personajes importantes que han derivado incluso en la legislación actual hoy vigente. Por un lado vamos a tener a Luis María Uriarte Levario, vamos a hablar de Galíndez y vamos a hablar de Adrián Zelaya. El caso de Luis María Uriarte Levario formula para el año... Bueno, esto es un poco la referencia al Código Civil, donde está ese texto que hemos dicho de que las demás las provincias y territorios en las que subsiste el derecho foral se conservarán por ahora en toda su integridad sin que sufran alteración su actual régimen jurídico escrito o consuetudinario. Bueno, Luis María Uriarte Levario es un personaje que hace esta obra importantísima, El Fuero de Ayala, que es su tesis doctoral y que de alguna manera contribuye al carácter escrito de toda esta norma, ¿no? Es nacido en Bilbao en 1886, estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid y se doctoró con este estudio, con esta importante publicación que es el estudio sobre el Fuero de Ayala. Ejerció la abogacía en Vitoria, participando activamente en la historia política y cultural de la ciudad. Fue vicepresidente de la Diputación Foral entre los años 1938 y 1943. Fue nombrado miembro de la Real Academia de la Historia y murió en Vitoria en 1947 a los 61 años de edad. Tiene una calle en Vitoria y su obra sobre el Fuero de Ayala es de la máxima importancia en esa recuperación de lo que podía ser una concreción de ese derecho civil foral. Adrián Zelaya, del que hablaremos también en adelante, lo considera como el mejor estudio sobre el Fuero de Ayala, que es el publicado a principios del siglo por Luis María Uriarte Levario.
Luis María Uriarte Levario trabaja también en el proyecto de apéndice de Código Civil para Vizcaya y Álava con una ponencia escrita en 1930 que no llegó a ser publicada, está por ahí mecanografiada, y que esa ponencia contribuyó sin duda a la consecución de la compilación del derecho civil foral de Vizcaya y Álava de 1959, del que también hablaremos a continuación. Bueno, es una de las figuras importantes en esta recuperación del derecho civil foral. La otra figura importante va a ser la de Jesús Galíndez Suárez. Jesús Galíndez, que publica este trabajo que es su primer trabajo, porque luego tiene otros posteriores, sobre la muy noble y muy leal tierra de Ayala, su señorío y el fuero, que también es otro de los trabajos posterior al de Uriarte Levario sobre Riano. Hace su tesis en la Universidad de Madrid sobre el caserío vasco y durante la Guerra Civil se ocupó de proteger a los vascos residentes en Madrid, un poco de la mano del ministro Irujo, entonces ministro de Justicia, de los posibles desmanes que pudieran ocurrir en el Madrid republicano, ¿no?, dependiendo de Manuel de Irujo. Su vida su vida más novelesca incluso, empieza en el exilio, cuando se exilia primero a la República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, colaborando con la comunidad vasca allí establecida y con el conjunto de exiliados españoles. Durante esa época en la República Dominicana fue captado por el FBI, hay una historia FBI-CIA de las vinculaciones del Partido Nacionalista Vasco con el gobierno americano, fundamentalmente justificada con la consigna del gobierno vasco de colaborar con las democracias occidentales precisamente para ganarse el favor de las mismas. El presidente Aguirre le pide que vaya a Nueva York y, como consecuencia de esa estancia y de sus trabajos fue profesor en Santo Domingo, establece una tesis doctoral en la Universidad de Columbia sobre la era de Trujillo, un estudio casuístico de la dictadura hispanoamericana. Bueno, esto origina una serie de situaciones que, de una forma no muy conocida, pero sí está como demostrado, que es secuestrado en Nueva York por gente del gobierno de Trujillo, lo raptan de Estados Unidos, lo llevan otra vez a la República Dominicana y desaparece, o sea, fue asesinado y desaparece en marzo de 1956. Es una persona curiosa en ese sentido y que hay un reconocimiento importante. Hace otras obras posteriores sobre derecho, pero se ganó en gran parte la consideración de los dominicanos en su defensa, en su ataque contra la dictadura de Trujillo. Y en Amurrio tiene un monumento que está establecido allí en un montículo muy próximo a la campa de Zaragobe, de la que hablaremos, en la que está queriendo ver su deseo, que manifiesta en uno de sus escritos, en el que dice que cuando fallezca le gustaría, que era nacido en Madrid y había vivido en Madrid y luego en el exilio en la República Dominicana y en Estados Unidos, su deseo de que al morir fuera enterrado en Amurrio, en la finca que procedía de su familia, y allí, gozar la vida eterna, ¿no? Bueno, pues ese espacio es donde se ha levantado un monumento que tendréis ocasión de visitar los que hagáis el viaje, para el recuerdo de ese deseo de que su cuerpo figurase o fuese enterrado allí. Bien, pasando ya en esa época, nos encontramos un poco en el contexto de la Guerra Civil. ¿Y qué pasa con nuestra legislación autonómica? Curiosamente, en ese momento, en el Estatuto del 36, que tuvo el rigor que tuvo, no se hace ninguna mención destacada de las posibilidades del derecho civil foral, y sí voy a hacer referencia al decreto de anulación del concierto económico, el decreto del 23 de junio de 1937, que produce la derogación del concierto económico, con aquellas expresiones de calificar a Vizcaya y a Guipúzcoa como provincias traidoras,
pero manteniendo los conciertos y el convenio con Álava y con Navarra. Sin embargo, no hace ninguna eliminación de la normativa civil foral, es decir, que aquello que se había reconocido en el Código Civil de 1888 de alguna manera sigue subsistiendo en la normativa que funciona tanto en Ayala como en los municipios de Llodio y Aramayona, refiriendo a nuestro territorio, ¿no? Los vizcaínos siguen, precisamente ahora van a conmemorar en 1926 los 500 años de su fuero, el Fuero Nuevo de Vizcaya, que también tenían otro documento anterior, pero el documento importante en Vizcaya es ese Fuero Nuevo de 1526, y van a conmemorar el año que viene, parece que con grandes fastos, pues los 500 años de ese Fuero Nuevo de Vizcaya. Bien, a partir de ahí, en esa situación, y tal vez por la figura de algunos ministros o personajes importantes en el régimen que tenían un origen carlista tradicionalista, pero colaboradores con el régimen, pues estoy hablando de Esteban Bilbao, estoy hablando de Antoni Turmendi, de Plácido Careaga, se produce un reverdecimiento de este afán de recuperar el derecho civil foral, ¿no? Hay un congreso en Zaragoza muy importante al que todos los autores dan referencia en 1946, y de ahí se va componiendo un documento que es la compilación civil foral de Vizcaya y Álava. Solo recoge el derecho escrito y queda por tanto eliminada la costumbre como fuente de derecho foral, que es un tema que se ha criticado bastante, y que es un texto que estuvo en vigor hasta 1992 por la primera ley producida ya por la comunidad autónoma. Esta ley del año 59, la ley 32 del 59, sobre compilación del derecho civil Álava y Vizcaya, pues va citando las referencias, y por eso es algo curioso que todos los estudiantes de Derecho Civil conocían los municipios de la tierra de Ayala y las poblaciones de Sojoguti y Mendieta, que aparecían en esa normativa. A todos los abogados, estoy hablando de fuera del país, pues eso de Sojoguti les hacía mucha gracia. Cuando decía, hombre, tú eres alavés y tal, entonces sabrás dónde está Sojoguti. Bueno, pues sí, efectivamente, porque todos habían estudiado esa compilación de derecho civil foral que hacía referencia a esas localidades de Mendieta y Sojoguti. Esta compilación, la verdad es que no tuvo demasiada eficacia práctica, es decir, no se utilizó de más, ¿no? Se decía que todas las disposiciones civiles del Fuero de Vizcaya o del Fuero de Ayala quedan sustituidas por las contenidas en esta compilación. Se hace un poco de borrón y cuenta nueva sobre las costumbres forales que había reconocido de una forma un poco concreta el Código Civil, pues se trata de concretarlas en esta ley y eliminar todo lo que quedara fuera de ello, ¿no? En Vizcaya se respetaba la troncalidad, la libertad testatoria, la comunicación foral y de esa manera, y la libertad de testar en el Valle de Ayala. La verdad es que también se produce en una situación con una especie de quiero y no puedo de querer hacer esta normativa de derecho civil foral, pero en una sociedad que había cambiado notablemente, ¿no? Cantidad de localidades, sobre todo de Vizcaya, habían pasado de ser pues antiiglesias, pequeños pueblos, a ser núcleos urbanos importantes. Hablamos de Sestao o de Baracaldo, en la que parece que aquella otra legislación podía tener pues poca operatividad o escasa aplicación. Y en Bilbao lo que se aplica era el Código Civil General, no hay ninguna especialidad en esa compilación para Bilbao. Bueno, y en este contexto de la compilación aparece pues la siguiente figura de las que he querido hacer referencia, que es la de Adrián Celaya Ibarra, al que muchos de los que estamos aquí pues hemos conocido y hemos tratado, ¿no? Se le considera el maestro de los juristas vascos de esta generación, y en su primera obra de Vizcaya y el Fuero Civil en 1965 pues ya muestra su preocupación
por todos estos temas. Adrián Celaya era, bueno, en algunas crónicas se habla de Baracaldo, pero yo le he oído decir que era de Sestao. Llegó a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, fue profesor en la Universidad de Deusto con las cátedras de Derecho Foral Vasco y Derecho Autonómico, fue coordinador del Instituto de Derecho Foral en Zaragoza, miembro de la Comisión General de Codificación y de las normativas jurídicas que se han producido en la transición política para fijar incluso también en el concierto económico vasco. El Estatuto de Gernika sí que daba ya ciertas bases para determinar que había una competencia para regular por parte del legislativo autonómico que procediera unas normas de derecho civil vasco modernas. Y ahí Adrián Celaya fue un pilar fundamental en la construcción de ese modelo jurídico que permitió vincular y conjugar el derecho civil común con nuestras normas especiales. Sus obras académicas se encuentran en el Derecho Foral y Autonómico Vasco, en 1984, y el primer manual sobre la materia, el Derecho Civil Vasco, 1993, y un curso de Derecho Civil Vasco. Pero sobre todo fue su inquietud, aparte de esa actuación académica o de publicaciones, fue su inquietud en gestionar a través de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País el impulsar una Academia Vasca de Derecho y el impulsar reuniones y actividades para ir creando la preocupación y la necesidad de dar una norma jurídica al derecho civil vasco. Ha sido premiado por escucha con el premio Manuel Lecuona y la distinción La Nonarí del gobierno vasco, pues, y con unos reconocimientos importantes hasta su fallecimiento, pues, en el año 2015. Bueno, fruto de todos esos, como he dicho, y del marco que ya establece el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 10 nos dice que el País Vasco tiene competencia exclusiva en conservación y modificación y desarrollo del derecho civil foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios históricos que integran el País Vasco, y la fijación del ámbito territorial de su existencia. Bueno, fruto de esa capacidad se van a producir dos normas fundamentales. Una ley del Parlamento Vasco de julio del año 92, que es fruto de esas comisiones formadas por parte de la Real Sociedad Vascongada y el Colegio Notarial de Bilbao, que curiosamente deroga la ley de julio del año 1959. O sea, esas compilaciones pues van a ver derogadas por una ley vasca. Es curioso que una ley estatal aprobada por las Cortes, bien en el periodo franquista, va a ser luego una ley autonómica la que va a derogar una ley estatal, pero se entiende que la base jurídica es que precisamente la competencia para tratar del derecho civil foral pasa a ser de la comunidad autónoma. Esa ley del año 92 pues fue haciendo introducciones, y la verdad es que tampoco tuvo una introducción muy fuerte, yo creo que en la vida jurídica del país, hasta que se produjo realmente el otro norma importante, vigente actualmente y yo creo que definitiva por mucho tiempo, de la legislación del derecho civil foral vasco. Es la Ley 5/2015 de 25 de junio del derecho civil foral vasco. En esa ley se va a reconocer, tanto en la exposición de motivos, que voy a leer algunos de los párrafos, en la que se dice que el título segundo se ocupa de las sucesiones y dice: con la excepción del fuero de Ayala y de las normas sobre troncalidad en Vizcaya, el derecho sucesorio del País Vasco fue siempre consuetudinario, es decir, en base a la costumbre, ¿no? Se recupera esta característica jurídica que había quedado olvidada en la compilación, ¿no? En cuanto a la sucesión forzosa, nos dice hay grandes diferencias en nuestro derecho histórico. El fuero de Ayala mantiene la total libertad de testar, que dado el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree prudente mantener. Se establece también
una legítima única de 1/3 del patrimonio para todo el País Vasco. Y se recoge de forma más amplia el fuero de Ayala, al que por tradición se suele asignar un solo artículo, y aquí se desarrolla de forma más amplia por las aportaciones de juristas alaveses referidas a la regulación del usufructo poderoso y con sus modalidades ayalesas. Estos son estos reconocimientos que se hace en la exposición de motivos de la ley, y además hay un artículo dedicado especialmente, una sección cuarta, mejor, que tiene más artículos, perdón, y que se refiere ya exclusivamente a citar la libertad de testar en el Valle de Ayala, en Álava. Establece un ámbito territorial, que es que el derecho civil propio del Valle de Ayala rige en los términos municipales de Ayala, Amurrio, Ocondo y en los poblados de Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sogegouti del municipio de Arciniega. Las posteriores modificaciones administrativas en los términos municipales enumerados no alterarán el derecho civil aplicable. Y el artículo 89 dice claramente libertad de testar en el Valle de Ayala. Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa pueden disponer libremente de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren por testamento, donación o pacto sucesorio a título universal o singular, apartando a sus legitimarios con poco o con mucho. Es decir, que es la plasmación práctica de lo que queda en nuestra legislación de este derecho civil foral en una ley reciente y totalmente en vigor. Y hasta aquí hemos llegado en lo que es el derecho civil foral, como hemos empezado hablando pues de casi hace un milenio de la normativa que se recoge en 1373 ya de una forma escrita y que tiene su aplicación práctica en estos momentos en esta ley que hemos visto hoy totalmente vigente. Bueno, quiero para terminar, para seguir, referirme a dos cosas que son situaciones de nuestro entramado jurídico, ¿no? Por un lado, lo que nos habla el compendio foral, instituciones como son las hermandades y las cuadrillas, en definitiva. El compendio foral de Ramón Ortiz de Zárate se publica, aunque está hecho en 1846, se publica en 1858 y nos está explicando esa situación entre las dos leyes abolitorias, a la que también he hecho referencia, pero que en definitiva es una situación en que la ley de 1839, aquella de que se mantenían los fueros dentro de la unidad constitucional, pues no produce modificaciones importantes. Al final se sigue haciendo la aplicación normativa que existía hasta entonces sin ninguna modificación importante. Los navarros, no sé si con mayor habilidad o no, pero se aplican a la ley paccionada de 1849, se mueven en este momento y constituyen ya lo que es el antecedente de su normativa foral después del nuevo régimen. Y sin embargo nosotros seguimos ahí un poco callados a la espera de modificaciones o de conseguir pequeñas concesiones, ¿eh? Entonces lo que nos dice Ramón Ortiz de Zárate en ese periodo es que se divide la provincia en 7 cuadrillas y 55 hermandades. La cuadrilla de Ayala, a la que me voy a referir, la constituyen las 5 hermandades de Ayala, con referencia a Amurrio, Ayala, Lezama y Oquendo, a los 4 municipios que incluye, Arceniega, Llodio, Arrastaria, que está pegada, limitada o separada por lo que es Orduña, y Urkabustaiz. Urkabustaiz, que en muchos casos está referido a la tierra de Ayala, a pesar de que no está sola peña, no está bajo la peña, está arriba, ¿sabes? Izarra y demás. Bueno, pues también en muchas cosas se hace referencia a Urkabustaiz como tierra de Ayala. Y si veis, por ejemplo, en una cogida un poco al azar, en las juntas generales, en unas juntas generales ordinarias que se realizan en el convento de San Francisco de Vitoria, pues vemos ahí que está la representación ayalesa
con 2 procuradores. Ayala tenía derecho a 2 procuradores, igual que Vitoria, cuando casi todas las hermandades tenían derecho a un procurador, y nos dicen que asisten por Ayala pues don Agustín Yarritu y don José Santos de Linea. Bueno, es la representación en estas hermandades que son, en definitiva, las auténticas entidades participativas de la administración y la representación de los alaveses a lo largo de la historia. Son agrupaciones de localidades que tienen su representación en las Juntas Generales de Álava y que correspondían a estas hermandades, que eran las que tenían realmente representación. Eran electores todos los individuos del ayuntamiento y eran nombramientos por 2 años el cargo de procurador, y no cabía reelección sin que medie el hueco de otros 2 años. Más claro. Y vamos a hablar de la cuadrilla. Las cuadrillas históricamente eran elementos de representación, pero no habían tenido prácticamente una operatividad. Se dice que las juntas, decía también Ortiz de Zárate, que las hermandades se reunían por cuadrillas cuando tenían intereses comunes que defender o asuntos importantes de los que tratar, pero no había realmente un instrumento de representación de las cuadrillas. Las cuadrillas, sin embargo, se han recuperado actualmente. Las cuadrillas se han recuperado en la norma foral de cuadrillas, que es del año 89, a pesar de que ha tenido del año 89 a hoy un montón de modificaciones, fundamentalmente en las denominaciones, y a veces con cierto pesar, ¿no? No sé, coincidiría con alguna de las manifestaciones que hacía ayer Joseba Baitua. Pues hay algunas que han ido desapareciendo. Bueno, Mendoza, lógicamente, porque tanto el ayuntamiento, el municipio de Mendoza ha sido absorbido por Vitoria. La cuadrilla de Ayala, con esa denominación en euskera de Ayala Cocuadrilla. La cuadrilla de Salvatierra, que era tradicionalmente, históricamente, durante siglos cuadrilla de Salvatierra, pues sabes de la llanada alavesa, la Lautada Cocuadrilla. Cuando oís hablar de Lautada, está refiriendo a la llanada alavesa, ¿no? La Rioja alavesa también, que era la cuadrilla de la Guardia, nombre histórico de esa capitalidad, pues también por, no sé cómo denominarlo, pues se ha convertido en la Guardia Rioja alavesa Biasteri, término más que cuestionado, Aravaco Herriosaco Cuadrilla. La cuadrilla de Zuya, también referente al valle de Zuya, hoy es cuadrilla de Gorbellalbea, una cuadrilla pues eso de junto a Gorbea, ¿no? En fin, denominaciones pues que también pues serían más que cuestionables, ¿no? Bueno, la cuadrilla de Ayala entonces comprende los municipios de Amurrio, Arceniega, Ayala, Llodio y Ocondo, y se establece su sede en Respaldice. ¿Qué son hoy las cuadrillas? Pues al final que las entenderíamos mejor hablando de una especie de mancomunidad de ayuntamientos. Al final están tratando de servicios comunes de basuras, servicios comunes de determinados, hay arquitecto de cuadrilla, hay servicio de género por cuadrilla, hay servicios determinados que se han ido, servicio de traductores por cuadrilla, que al final lo que está respondiendo es a una especie de mancomunidad de ayuntamientos que hacen servicios en común. Y además también, en el caso de Ayala, hace de circunscripción electoral. Para la representación en las Juntas Generales de Álava, Álava está dividida en 3 circunscripciones electorales. Por un lado están Vitoria, que tiene prácticamente el 80% de los junteros, la cuadrilla, lo que se denomina tierras esparsas, que viene a ser todo lo demás, y la cuadrilla de Ayala, que coincide con la cuadrilla, que designa para las Juntas Generales 5 procuradores de los 51 que componen las Juntas Generales de Álava. O sea que es también, pues anunciaba que además de todo lo que hemos visto que era de cuadrilla, ayuntamiento, hermandad, es también una circunscripción electoral para el nombramiento de procuradores en las Juntas Generales de Álava.
Y bueno, quiero tocar los temas más. Uno, el Santuario de la Encina, que será también un objeto de visita en el programa de Ermitáraba, ¿no? Simplemente referirme, porque lógicamente no voy a hablar de la historia del santuario ni de los importantes valores artísticos que tiene el santuario ni de su historia, ¿no? De un hecho histórico que ocurre en el Santuario de la Encina en 1810. En 1810, Guerra de la Independencia, Vitoria ocupada por las tropas napoleónicas, lógicamente no se podía meter las juntas generales de Álava con esa situación de ocupación militar, ¿no? Bueno, pues las juntas generales seguían reuniéndose. Se reúnen en Tertanga, se reúnen en Orduña, en Vizcaya, llegan a reunirse las juntas generales de Álava en ese periodo, y el 25 de noviembre de 1812, por el general en jefe del 7º Cuerpo de Ejército, Gabriel Mendizábal, en la casa hospicio del Santuario de Nuestra Señora de Arceniega, se reúnen las juntas generales de Álava y se toman 3 acuerdos importantes, aparte de otros, ¿no? Primero, se proclama la Constitución de 1812, la PEPA. Se hace ese reconocimiento de la provincia de aceptación de la Constitución. Se nombra diputado general al general Álava. Por aclamación de todos los señores constituyentes, fue nombrado por tal el señor don Miguel Ricardo de Álava y Esquivel, mariscal de campo de los ejércitos nacionales. O sea, ese nombramiento de diputado general, que prácticamente lo único que hace es, después de la batalla de Vitoria, tomar posesión del cargo y marcharse hasta que dimite, porque no tenía posibilidad de estar en el territorio ejerciendo de diputado general. Y por último, un tema que también ha traído cola, que es que se toma en cuenta que debido pues al que se ha celebrado en ese santuario y que se han aplicado atributos de patrona de esta provincia a la Divina Señora del mismo santuario, es decir, a la Virgen de la Encina, se acordó que desde ahora en adelante se la tenga y reconozca como copatrona del glorioso San Prudencio. Es decir, se le nombra a Nuestra Señora de la Encina patrona de Álava. Patronato que no ha tenido efectividad porque no fue reconocido canónicamente, no fue reconocido por la Iglesia y por tanto no pasaba de ser un buen deseo de las Juntas Generales reunidas en 1812 para nombrarla copatrona. Pero desde luego los habitantes de Arceniega lo recuerdan periódicamente de que la Virgen de la Encina se ha designado patrona de Álava. Incluso en los últimos años llegaron a hacer gestiones ante el obispado para este reconocimiento. Y me queda pues hablar de las Juntas Generales en la campa de Zaraove. La campa de Zaraove, o Saraove, según algunos documentos, está situada, pasado yendo desde aquí, pasado a Murrio, en un alto próximo al alto donde hablábamos antes de ese monumento que se había hecho a Galíndez, y que ahí tenéis la fotografía que corresponde a ese alto, ¿no? El Uriarte Levario, del que he citado, en 1923 dice que sirve de huerta a los caseros que lo cuidan lo que fue solar de la independencia ayalesa convertido en vulgar huerta. O sea, se queja. Dice, allí donde celebraba sus reuniones la cofradía de Ayala para nombrar los alcaldes. Cita que el señor, estando en la cofradía ayuntada en Saraove, y la dicha cofradía con el señor, que pongan 5 alcaldes, hombre fijos de algo, y que sea el uno de ellos el alcalde mayor, el abad de Quejana, y que esta alcaldía que no pueda ser tirada en su vida, salvo si el alcalde hiciese cosa porque la mereció perder. Acostumbran hacer sus juntas generales para entender en sus fechos y negocios, y les cumplen y concurren a la dicha tierra y vecinos e universidad de ella. Llaman de campana en campana de uno a otro pueblo a todos los vecinos de Ayala. Esto es un poco, yo creo que más creíble que lo de los montes bocineros que dicen los vizcaínos para convocar a las juntas generales.
se llamaba de campana en campana, de pueblo en pueblo. Al concejo que dejaba de acudir se obligaba a entregar una vaca, que parece que no era una vaca animal, sino algo por el valor similar al que podía ser una vaca. Y esto funciona en Sarraove hasta la ley municipal a la que he hecho referencia en 1841. Y en 1904 se cercó el campo con una tapia y una lápida conmemorativa. Esa lápida que tenéis ahí, que dice con lo mismo, ¿no? Campo de Sarraove, en este sitio hacían sus juntas generales los concejos, alcaldes merinos, escuderos, hijos d'algo, hombres buenos, vecinos a universidades de la tierra de Ayala, para entender en sus fechos y negocios, llamados por montaneros, por repiquete de campanas. Bueno, pues esta es las juntas generales, la tierra, la campa de Sarraove, con esa tapia realizada en 1904, y la mesa, no sé, me entraba la duda si esa mesa era original, tenía alguna base o es también unas piedras que se situaron por ahí en la misma época. Bueno, y la campa de Sarraove sigue teniendo virtualidad, porque se realiza una ceremonia de nuestra administración local, que es concretamente la elección de alcalde, la elección de presidente de la cuadrilla de Ayala, que se hace precisamente en la campa de Sarraove. Aquí os traigo una foto del año 2007, en la que estamos con paraguas después de un aguacero horroroso, en la que sacamos de ese recipiente de cobre, en la que sacamos las papeletas mojadas de lo que había caído, y de esa manera se procedía a que los junteros de cuadrilla, que habían sido designados por cada uno de los ayuntamientos de la cuadrilla, en función de la población nombraban un número de junteros, elegían al presidente de la cuadrilla. El repostero que se ve al final también sufrió lo suyo y hubo que reponerlo después de esta ceremonia. Y la otra ocasión, ya con buen tiempo, es la elección del presidente de la cuadrilla en 2011, en la que también se hace la misma ceremonia y se elige al presidente de la cuadrilla. Lógicamente coincide con los periodos electorales de las legislaturas alavesas. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Y vuelvo al escudo de Ayala. Esta procede de una de las puertas de la Diputación Foral de Álava, que tiene un marco, un panel con una vidriera con escudos de las hermandades, y ahí tenemos otra vez el escudo de Ayala. Bueno, he querido sin más pues hacer una divulgación de esta figura jurídica del pueblo de Ayala y de unas instituciones que han demostrado su arraigo a lo largo de los siglos y que siguen teniendo hoy una validez real. Espero haber conseguido este objetivo y que os sirva de orientación para las visitas que realicéis en las próximas semanas a la tierra de Ayala. Y sin más, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Vamos ahora a tener un pequeño tiempo para preguntas, que seguro que hay abundantes temas en los que uno quiere profundizar un poquito más, conocer un poquito más. Sí quería yo, antes de empezar las preguntas, 2 minutos informativos sobre las próximas conferencias y la nueva ruta de patrimonio de este año, para ya ir informando, aunque lo tenéis todo en la página web de Raíces de Europa. Luego también todos, si queréis recibir información más puntual o más extensa, le podéis decir a John Ortilla Zárate, que está allá al fondo, le dais el móvil y él os informará, o si queréis colaborar también para que podamos atender mejor todos los monumentos que se van a abrir, etc. Brevemente os informo que conferencias preparatorias vamos a tener el próximo martes 16 de septiembre, todo lo tenemos aquí estamos teniendo aquí en el Círculo Vitoriano, todo, no, pero casi todo.
Pues vamos a, como ya nos anunció Juan Antonio, va a venir Federico Verástegui y nos va a hablar de la historia de los señores de Ayala. Esto será el próximo martes 16. El martes 23, el siguiente martes, va a venir un personaje muy interesante, que ya ha estado aquí, si no me equivoco, Blanca, que es Adolfo Ruiz, halconero profesional, director de los archivos españoles de cetrería, que nos va a hablar de la cetrería en tiempos del canciller Ayala. Espero que no se escape ningún halcón y ninguna, pero bueno, está todo más o menos controlado. Y dentro de este mes, porque habrá más luego, y el 30 de septiembre vamos a tener la conferencia sobre la cartografía antigua de Ayala. Luego ya también nos han anunciado el martes 7 de octubre en el Museo de Arte Sacro conoceremos el tesoro de Ayala. Pero el martes 7 de octubre será, ya lo recordaremos, a las 5 de la tarde. ¿Vale? Luego también os informo que ya la ruta de patrimonio, que se van a ver 14 iglesias, 14 ermitas en Ayala y Arceniega, y luego también se va a poder conocer diversas torres y más monumentos. Eso va a ser el 27 de septiembre, el sábado 27, siempre de 10 a 2, el sábado 4 de octubre, y luego saltamos al sábado 18 de octubre. Que por la Virgen del Pilar, ahí ese fin de semana lo dejamos libre. Bueno, de todo esto tenéis información, insisto, ¿no?, en la página web de Reces de Europa, y luego también, yo creo que en el Facebook de Ermitanaba también, y luego el martes que viene tenemos, y lo que vamos a hacer es, antes de que empiece la conferencia, pondremos también antes para que toda esta información la tengamos. Y ya termino también informándoos que mañana y pasado vamos a tener conferencias también aquí en el Círculo. Aquí tenemos a la presidenta del Círculo, Blanca, que le agradecemos pues que podamos disfrutar este fantástico salón. Y sí, deciros que mañana miércoles 10, dentro de las jornadas de cultura de Reces de Europa, pues tenemos a un autor muy importante del siglo XX que yo creo que te ayuda a pensar también en estos momentos que estamos viviendo nosotros ahora, no son distintos, pero que es Stefan Zweig, o como se diga exactamente, El sentir del siglo XX y sus terribles guerras, con Virginia López de Maturana. Y el jueves 11, un tema diferente, pero también muy, muy interesante, que son la presencia de un pueblo germánico en Hispania y Norte de África, que son los vándalos. ¿Nos suenan los vándalos? Estos vándalos, ¿no? Pues los vándalos, vamos a hablar, a conocerles un poco más. Cierro el paréntesis de informativo y ahora a ver quién se lanza a preguntar. Inma, a ver quién quiere aquí preguntar sobre la tierra y los fueros de Ayala, de los que también nos han hablado y nos han contado tantas cosas. A ver quién quiere hacer alguna pregunta o aportación o reflexión sobre el pasado o sobre el presente. A ver, ha quedado todo muy claro. Juan Antonio, a lo mejor tú quieres aquí hacer alguna... Joseba, pasa. Bueno, ahí no me ha quedado del todo claro el origen y la jurisdicción del Foro de Ayala. Por ejemplo, Llodio pertenecía a esa jurisdicción, o Llodio juega con Vizcaya, con Orozco, y cuando has comentado que la primera versión corrió a cargo de un señor de Ayala, que se hace Fernández Pérez. Sí. Fernández Pérez jugaría a su favor cuando hacía de juez o de pequeño, o el cargo que tuviera. Los pueblos normalmente lo que intentan es defender a los aldeanos y a los villanos de los abusos del señor. Entonces ahí no me acaba de encajar muy bien el origen, si fue promoción señorial, fue un intento precisamente de parar los pies al señor. ¿Qué sabe de todo eso? Bueno, primero en el caso de Llodio siempre ha andado separado, ¿no? También tenía una normativa particular, pero vinculada al fuero de Vizcaya. Es decir, tanto Llodio como Aramayo han estado siempre vinculados al fuero de Vizcaya, ¿no? Incluso en la legislación moderna y en esta
que estamos viendo se les vincula al Fuero de Vizcaya y a la normativa civil de Vizcaya, o sea, hasta actualmente. Y en cuanto a lo de Fernán, lo que su fama o su prestigio es como, de alguna manera, recopilador, primero que pone el fuero por escrito. Si lo puso a su favor, lo mejoró, lo empeoró, ya pues es difícil saberlo, ¿no? Pero lo que entonces era, con su veterinario de libre albedrío, lo que hace es hacer un documento escrito. O sea, en ese sentido hay que valorarlo. Es un momento ya casi de renacimiento, y supongo que en ese movimiento cultural pues intenta que esto pues no va a estar en lo que dice el uno, lo que dice el otro, o el que sabe cómo se aplicó en tal situación, sino que vamos a ponerlo por escrito. O sea, su presencia en la historia es precisamente por hacer el documento escrito del Fuero de Ayala, primero. Es mi interpretación, ¿eh? Ya, yo creo que ibas un poco también en la línea de que en la Junta de Sarauve ya se coloca al abad de Quejana, por ejemplo, y algún otro para influir más a su favor que a otro. ¿No? Bueno, esa referencia del abad de Quejana ¿estaría antes o no dudo? Es una cita. Yo no sé si alguien puede aportar algo más, porque no se cita en otras ocasiones al abad de Quejana como una especie de autoridad máxima, distinta al señor de Ayala, ¿no? Sino que aparece en ese documento el abad de Quejana, que no sé si corresponderá a una presencia, a un prestigio ocasional o temporal de la personalidad que entonces era abad en Quejana, o dudo de la continuidad de ese cargo. Y tenemos... Sí, yo quería preguntar cuáles eran las atribuciones que tenían los alcaldes ordinarios en los municipios, porque se elegían anualmente. Por un lado, si la elección anual es algo habitual en otros territorios, porque todos los años se renovaban los alcaldes, si esto es normal o es algo específico de Ayala, y luego qué atribuciones tenían, porque también eran jueces, cómo se funcionaba la primera instancia, si se resolvía todo en la tierra de Ayala, cuándo intervenía el señor, etc. Bueno, no te podría contestar con mucho detalle, pero bueno, ahí hay un periodo que es la incorporación en Álava, en la que ya entraría en vigor el cuaderno de ordenanzas, y hasta 1841, que entonces ya está la ley de municipios, que iría, como lo que ha hablado del decreto de Espartero, ya a ser un municipio normal dentro de los del reino, con sus ocupaciones y sus capacidades, ¿no? En cuanto al nombramiento, pues serían las normales que puede haber. No sé, habrá quien habrá estudiado esto con más profundidad, pero serían las normales de un responsable de un determinado ámbito geográfico y localizado en un núcleo de población, de las actividades normales, ¿no? Sí parece que está claro ese periodo de vacacional que se produce de un año para otro, vamos, que no se puede repetir el nombramiento. Es decir, si el nombramiento era anual, que parece que era el periodo de nombramiento anual, no podía estar 2 años, es decir, tenía que ser sustituido, aunque luego volviera a elegirse a la misma persona. Pero sí, y eso es muy foral, el que no hubiera repetición de cargos o continuidad de los cargos sin hacer ese salto, esa vacación de un periodo. No te sabría contestar con más profundidad. ¿Alguna pregunta más? Tenemos, como el próximo martes vamos a tener a los señores de Ayala, vamos a acercarnos a los señores de Ayala, alguien se puede también hacer alguna pregunta, y también recordar que mañana nos acercaremos a ese gran escritor centroeuropeo que vivió las 2 grandes guerras del siglo pasado. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Muchísimas gracias, Antonio.